El espacio geográfico de nuestro planeta no está ocupado por igual, siendo la distribución espacial de la población muy irregular. Ello se debe a factores físicos y humanos que condicionan la ocupabilidad del espacio geográfico. A mediados del 2021, cerca del 60% de la población del mundo vivía en Asia. En cifras absolutas, esto significa que aproximadamente 4.600 de los 7.773 millones de habitantes del planeta Tierra se encontraban en el continente asiático. En la segunda posición, y con una diferencia de más de 40 puntos, se situaba África, con el 17,51% sobre el total. Los países donde se concentra una mayor densidad de población se encuentran en el continente asiático: China, India, Bangladesh, Japón y Birmania. En Europa, Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, y en América del Norte, la costa noroeste. 11 países del mundo tienen más de 100 millones de personas y en conjunto concentran 60% de la población mundial. Pero el 40% restante se reparte en 183 estados independientes. Estos datos ofrecen un contraste notable. La superficie territorial no es un factor determinante para la acumulación de población. Los países más poblados del mundo no son necesariamente los más grandes, tal como sucede con Japón. En cambio, Canadá y Australia tienen territorios inmensos con escasa población. Junto a estos espacios, nos encontramos con los grandes vacíos demográficos, que se sitúan en las tierras desérticas, áridas, áreas montañosas y zonas frías del planeta. Esta escasa densidad concentra cerca de un 2% de la población mundial. Un punto importante a tener en cuenta cuando hablamos de la densidad de población es cómo se estima o cómo se calcula. La densidad de población está definido por la cantidad de habitantes que habitarían 1 kilómetro cuadrado en un espacio geográfico determinado. Para ilustrarlo, vamos a tomar como referencia Japón, que como apreciamos hace un momento tiene una gran densidad de población. Esto es, su territorio no es extenso y alberga una gran población. Y vamos a compararla con México. En el caso de Japón, tenemos que la población japonesa se sitúa en 126,16 millones de habitantes. La densidad demográfica de Japón es de 340,8 habitantes por kilómetro cuadrado, más de 5.6 veces superior a la de México, y en Tokio alcanza los 6.316 habitantes por kilómetro cuadrado. Tokio es la capital de Japón. Observaremos que tiene similitud con la capital de México. En el caso de nuestro país, tenemos que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, la población total de México es de 126.014.024 habitantes, que repartidos entre los casi 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, nos presenta una densidad de población de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de la Ciudad de México, la densidad es de 6.163 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta referencia nos permite equiparar o comparar Japón con un territorio menor al de México, que obliga a una mayor densidad de población. Y en el caso de nuestro país, con un territorio definido en casi 2 millones de kilómetros, tenemos una población, una densidad de apenas 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Finalmente, tenemos que la concentración y dispersión de la población en un territorio obedece a fenómenos físicos, naturales y fenómenos sociales. En el primero de los casos, los elementos naturales, el clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales influyen en la distribución de la población en el mundo. Las regiones de climas templados usualmente concentran mayor número de habitantes. En contraste, las regiones con predominio de climas secos, polares o con relieve abrupto tienen menor concentración de población y, por supuesto, menores recursos. Por su parte, entre los factores sociales, no debemos olvidar que en el siglo pasado el desarrollo tecnológico transformó la forma de vida de la población mundial. Disminuyó el interés por las actividades agropecuarias al aumentar la importancia de los sectores industriales y de servicios. Esta transformación se reflejó, entre otras cosas, en el crecimiento de la población,
que se quintuplicó en 100 años y varió su distribución.